El Imperio del Terror. ¿Cómo están, amigos del terror? Sean bienvenidos a una nueva historia. Pasen, siéntense, pónganse cómodos, que esta noche les contaré una historia que espero que les asuste. Todos los vecinos escucharon los gritos de la mujer. Desesperada, llamaba a su niño, que apenas unos segundos antes estaba junto a ella, ayudándole a tender la ropa. Las personas en el patio de la vecindad se acercaron para ver cómo podían ayudarla. Les explicó que solo se había distraído unos segundos y el niño de 7 años había desaparecido. Los señores salieron rápido a la calle a buscar a la criatura, pero no tuvieron éxito. En ese momento en el que el niño desapareció, había muchas personas en el patio, entre ellas la hija de la señora Carla. Su hija era una niña de 9 años que a veces, como en ese día, ayudaba a una mujer mayor a regar sus plantas. La señora Carla, intrigada por el suceso, le preguntó a su hija si pudo ver algo extraño cuando el niño desapareció, pero la niña dijo no haber visto nada. Muchas horas pasaron sin que hubiera noticias del menor. Era obvio que la madre estaba muy preocupada. Habían llegado patrullas y los vecinos estaban en la mejor disposición de ayudar, pero nada. Entrada la tarde, tocaron a la puerta de la señora Carla. Era la vecina de las plantas, una mujer solitaria que de vez en cuando las visitaba para charlar y sentirse acompañada. Pero en ese momento, la anciana llegó pidiendo un favor. ¿Puedo guardar mi comida en su refrigerador?, pidió de manera amable, pues explicó que el suyo se había descompuesto y le preocupaba que su comida se echara a perder. La señora Carla aceptó de manera muy amable, y en lo que trasladaban la comida de un refrigerador al otro, pudieron hablar del tema obligado, la desaparición del niño y de lo extraño que fue. Sobre todo, que nadie en la vecindad pudiera verlo, ya que eran varios los vecinos que estaban en el patio o en la calle en ese momento. Yo misma estaba regando mis plantas con su niña cuando el muchachito desapareció, dijo la anciana con tristeza. Los vi cuando salieron a tender la ropa y después solo escuchamos los gritos de la mujer. La historia era corroborada por la hija de doña Carla. La mujer anciana mencionó que el hombre que arreglaría su refrigerador iría hasta el día siguiente, pero que más tarde pasaría por una hielera para guardar sus cosas, por las que regresaría en la noche. Su vecina le contestó que no había problema, que con mucho gusto le guardaría sus alimentos. Antes de que anocheciera, la señora Carla debía hacer unas compras rápidas. El marido estaba por llegar, así que salió de su departamento, dejando a sus 2 hijas, una de 12 y la otra de 9, advirtiéndoles que no salieran de casa ni le abrieran a nadie extraño. Ellas aceptaron, prometiendo que se portarían bien. Las compras fueron rápidas, permitiéndole a la mujer llegar antes de lo esperado. Cuando lo hizo, su marido ya se encontraba en casa, pero sus 2 hijas no estaban. La mujer se preocupó, pero el marido le explicó que la vecina les pidió a las niñas que la acompañaran por la hielera. Él dio el permiso, así que no había de qué preocuparse. Sin embargo, su esposa le contó lo que había ocurrido con el niño desaparecido ese día. Le dijo que mejor no hubiera permitido que las niñas salieran. No te preocupes, me dijo que es aquí a unas cuadras. Seguro no tardan en regresar, le dijo el marido sin preocupación. Dicho eso, la mujer preparó la mesa para dar de comer a su esposo, mientras éste sacaba del refrigerador la comida para calentarla. En eso estaba cada uno en su tarea, cuando el marido
empezó a gritar como desesperado. Carla, le llamaba. ¿Qué es esto?, gritaba el hombre, horrorizado. Su mujer, extrañada por la desesperación en la voz de su marido, fue hasta donde éste se encontraba para ver qué sucedía. Cuando lo hizo, se sintió morir. A los pies del hombre había una bolsa negra con mucha carne que se había desparramado en el suelo. De esta bolsa salía carne molida en su mayoría, pero la mujer, al acercarse al inspeccionar, descubrió un dedo, un pulgar pequeño, como de un niño. Junto a la carne molida había un par de lenguas que no eran de res, sino de humano. Todo revuelto, empaquetado. El marido nunca se imaginó poder encontrar algo como eso. Preguntó entre arcadas a su esposa que de dónde había comprado esa carne, de dónde la había sacado. Pero la mujer, que no salía de su asombro, solo podía negar con la cabeza. Quedó un momento en shock, para después gritar que sus niñas se fueron con esa mujer, con la responsable, con la dueña de esa carne. El esposo comprendió el problema y salió de casa para pedir ayuda a los vecinos y explicarles rápidamente la situación. Uno de ellos habló a la policía y en unos momentos todo era un caos. La anciana aseguró regresar con las niñas y la hielera en menos de 20 minutos, pero para ese momento ya habían pasado 40. Aquella mujer se había mudado a ese departamento hace unos 10 años aproximadamente. Llegó ahí con su marido. No tenían hijos y al parecer ningún pariente. Era un matrimonio como cualquier otro, sin nada raro. Amables, aunque poco sociables. Sin embargo, después de 5 años, el esposo falleció. Esta pérdida hizo a la mujer más hermética. Seguía siendo amable, pero solo salía a hacer compras y regar sus plantas. Con el pasar de los años, fue siendo un poco más sociable con los vecinos. Los padres de las niñas habían visitado su casa solo un par de ocasiones y no recordaba nada extraño. Una casa normal, como cualquier otra. Ya habían pasado en ese momento 2 horas desde que las niñas se fueron con la anciana y los policías solo hablaban de levantar una denuncia. Parecía que ni ellos mismos entendían qué se debía hacer. El padre pidió que lo llevaran en la patrulla a dar vueltas cerca de la casa para buscar a las niñas, y estos, después de mucho, aceptaron. La madre pensaba acompañarlos, pero el hombre le dijo que esperara ahí por si las niñas regresaban. La mujer, que ese día había perdido a su niño, se acercó a doña Carla para intentar consolarse mutuamente. Y una terrible idea le llegó a la cabeza. Se preguntó si su hijo no había sido robado por la anciana, o peor, que la carne del refrigerador fuera de él. La otra mujer le dijo que eso era imposible, que unos minutos de esa desaparición, la mujer llevó la comida a su refrigerador, así que la carne no podría ser del niño. Sin embargo, tal vez aquella anciana sí tuviera que ver con la desaparición del menor, por lo que decidieron entrar a su casa. Uno de los vecinos les ayudó a abrir la puerta, y entre los 3 revisaron cada rincón de aquel departamento. La sala y el comedor estaban en orden, nada extraño, así que entraron a una de las recámaras. En la primera se veía un cuarto en orden, era el dormitorio de la mujer. Buscaron por todas partes algún indicio del menor, pero no encontraron nada. El segundo cuarto era otra historia. Había una cama pegada a la pared, sobre la que encontraron 10 mechones de cabello, amarrados a la mitad con un moño rojo. Eran de distinto largo, grosor, color. Al revisar abajo de la cama, encontraron zapatos y tenis de niños. Los sacaron a toda prisa, revisando si alguno de esos pares eran del menor.
Al revisarlos, la mujer dijo que ninguno de esos pertenecían a su hijo. En total, encontraron 10 pares de zapatos. Con más preguntas que respuestas, salieron de la casa a la espera de algún tipo de noticia. Una hora más pasó y hubo un milagro. El pequeño extraviado regresó a la vecindad de la mano de su padre. El niño había aprovechado que su madre se distrajo por un momento y salió del edificio a escondidas para ir a casa de su padre. Sin embargo, en el camino se extravió. Estuvo horas perdido hasta que al fin pudo encontrar el edificio donde vivía su papá. Sin embargo, este se encontraba trabajando, así que se quedó con el portero mientras el padre regresaba del trabajo. Para todos fue un alivio ver al niño sano y salvo, y esto llenó de esperanzas a doña Carla. Sin embargo, otra hora pasó sin noticias. Pero, cuando más desesperados se encontraban, llegó la patrulla con su marido y con sus 2 hijas. Las niñas contaron la versión de lo que había ocurrido. Iban de regreso a la casa, acompañando a la mujer con su hielera, cuando se detuvieron de repente. A lo lejos, vieron la patrulla y a su padre hablando con los policías. La mujer, al ver esto, le dijo a las niñas que regresaran al lugar donde las había acompañado por la hielera. Las niñas no entendían por qué, pero aceptaron. En vez de eso, caminaron por otras calles. Anduvieron un largo rato. Las niñas estaban cansadas y le pidieron a la mujer que por favor regresara. Esta solo decía que ya faltaba poco, que debía comprar carne porque ya se le había terminado. Las niñas también mencionan que la mujer estaba muy molesta. Cada vez que le pedían regresar, esta se enfadaba más. Se le saltaban los ojos y parecía una bruja, mencionaba la hermana más chica. Fue así como llegaron a una casa que parecía vieja y abandonada, con un zaguán negro muy sucio. Las niñas entendían que esa no era una carnicería para la carne que la mujer necesitaba comprar, por lo que cuando la mujer tocó la puerta y gritó que iba por carne, las niñas sintieron un escalofrío y, tomadas de la mano, comenzaron a correr. Mencionan que después de varios metros de ir corriendo, voltearon la vista hacia atrás. La anciana no se había movido, pero tras de ellas iba tratando de correr un hombre muy gordo con un delantal lleno de sangre y suciedad. Las pequeñas corrieron e intentaron encontrar el camino de regreso, pero se perdieron. Después de mucho rato caminando, encontraron a un policía, al que le pidieron ayuda para regresar a su hogar. Le dijeron al oficial la dirección y este se contactó con las patrullas cercanas, y así pudieron encontrar a las menores. Se hicieron denuncias, averiguaciones, pero nunca se llegó a nada. Nunca se supo de quién era esa carne en el refrigerador, ni los cabellos, ni los zapatos encontrados en la casa de aquella terrible mujer. Se intentó que las niñas identificaran la casa a la que aquella mujer las había llevado, pero nunca pudieron dar con el lugar. Y en cuanto a esa mujer, nunca más supieron de ella.